buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro, y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy recurrido, especialmente cuando nos vamos acercando a la fecha de Todos los Santos, al 1 de noviembre, ya que es una fecha donde inevitablemente, y mucho más en estos tiempos donde estamos prácticamente devorados por la cultura del mundo anglosajón, llegue el eterno debate de si el Halloween tiene unas raíces paganas dentro del Samhain de los celtas y, por lo tanto, pues es como mucho más europeo celebrar el Halloween que la Noche de Difuntos. En el siguiente vídeo vamos a intentar averiguar todo esto, cuánto de verdad hay de si los celtas en la península ibérica, las poblaciones de la Edad del Hierro en la península ibérica celebraban ese Samhain, y de si realmente la tradicional Noche de Difuntos, con la cual yo me he criado, yo soy de los 70 y por tanto cuando yo era adolescente, cuando yo era crío, celebrábamos la Noche de Difuntos en España, pues cuánto de cierto hay acerca de si realmente las poblaciones ancestrales europeas celebraban una Noche de Difuntos prácticamente con el mismo nombre, con Noche de Difuntos. Evidentemente, sin que esto signifique que no sufrió un barniz de catolicismo según las sociedades fueron abandonando el paganismo y haciéndose católicas. Así que vamos a verlo en el siguiente vídeo, y antes de que se me olvide, es muy posible que muchos de vosotros pues os suene de algo el vídeo, y es que es parte de un artículo que escribí para el blog de la Era del Hierro, pero que como a día de hoy prácticamente nadie lee, pues me he decidido a hacer un vídeo de él para que así pues tenga mucha más divulgación. Así que os dejo con el vídeo y al final del mismo os veo, como siempre hago, para despedirme, evidentemente, y para aclarar algunas cosillas que creo que igual no han quedado del todo claras en el vídeo. Una vez más, llega la noche de Samhain, o el Día de Todos los Santos, como se conocía normalmente a dicha festividad antes de la imposición cultural de Halloween. Y como viene siendo tradición desde que estamos bajo influencia norteamericana, el debate surge de nuevo. ¿Es Halloween una fiesta pagana? ¿Tiene más sentido celebrar Halloween que el Día de los Difuntos? En realidad es un debate estéril, pues ni Halloween es a día de hoy la festividad de Samhain, ni sabemos realmente cómo se celebraba, y bajo qué rituales se hacía el Samhain de los celtas. Por no entrar a debatir, si realmente esa fecha fue igual para todo el mundo celta, o solo para unas demarcaciones geográficas concretas. Especialmente porque los arqueólogos actualmente no han podido demostrar que la festividad de Samhain se celebrara más allá del mundo galo, donde se la conocía como Samonius, o del mundo británico e irlandés, donde se la conocía como Samhain. No obstante, sí que parece claro que en el mundo indoeuropeo se rendía honores a los antepasados en una fecha concreta del calendario. Una fecha que coincidía con el fin de las cosechas, y el comienzo de la etapa invernal de la tierra antes de la llegada del solsticio. Es decir, lo que popularmente se conoce como Samhain, tiene reminiscencias de una tradición ancestral cultural común a todos los pueblos indoeuropeos, y no solo a los celtas. En España se suele pecar de querer ser más celtas que los celtas, tomando normalmente como ejemplo el mundo de las poblaciones británicas e irlandesas, haciéndolo extensible a nuestra idiosincrasia cultural celta. Es decir, si lo hacían los celtas de Irlanda, y nosotros fuimos celtas, ¿cómo no íbamos a hacerlo? Está de más que diga, que este razonamiento simple, es irreal. Pues incluso, dentro del mundo celta europeo, existieron diferencias culturales según tribus y naciones. Sin ir más lejos, en la península ibérica, no puede demostrarse arqueológicamente que se celebrara ningún ritual o festividad similar al Samhain irlandés. Dejando claro, como ya apunté anteriormente, que la fiesta en honor a los antepasados parece ser común a la tradición de los indoeuropeos. O lo que es lo mismo, en España se celebró una Noche de los Muertos en la Edad del Bronce y del Hierro, introducida en la Edad de Piedra por las poblaciones Yamnaya. Una tradición que fue tomando forma según fueron pasando los siglos, y que por supuesto,
posiblemente sufrió una celtización en la Edad del Hierro. Pero que, como ya hemos comentado en distintos vídeos subidos al canal, esta celtización fue realizada sobre unas bases proto-célticas indoeuropeas diferentes a las que tenían galos o britanos. Lo que se materializaría a la hora de la verdad, en unas costumbres distintas, con rituales distintos, y con divinidades bajo nombres diferentes. Es decir, ¿en Hispania se celebró una fiesta en honor a los antepasados muertos el 1 de noviembre? Seguramente sí. ¿Era como el Samhain britano? Posiblemente no. Lo cual no debe causarnos desazón, pues son muchas las poblaciones indoeuropeas que actualmente celebran la Noche de Todos los Santos, bajo nombres y tradiciones distintas. Sin ir más lejos, los pueblos eslavos celebran su Ziadi. Un ritual en plena noche de tránsito entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, donde las familias enteras se reunían en los bosques y granjas a la luz de una gigantesca hoguera, para rendir honores a los familiares que habían partido al más allá. La palabra significa literalmente los abuelos, en el sentido de antepasados. Se celebraba 2 veces al año, en primavera y en otoño, siendo el Ziadi de otoño el principal. Durante la fiesta los antiguos eslavos organizaban libaciones y comidas rituales en las que los alimentos y el alcohol se ofrendaban a los difuntos, con el objetivo de permitir que las almas de los muertos encontraran su camino al mundo de los vivos, para lo cual se encendían fuegos y velas. Asimismo, eran tradicionales las máscaras de madera con rostros grotescos, similares a los tallados en las calabazas de difuntos. En las mitologías locales tales banquetes eran organizados tanto por los vivos como por las almas de los antepasados que comparten el Ziadi en las tinieblas. En la cultura polaca, esta tradición prevaleció en la forma de banquete cristiano de Zaduszki, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Otros pueblos bálticos como los lituanos, celebran el Ilks, fiesta igualmente en honor a los antepasados, siendo estas celebraciones comunes en distintas formas entre los rumanos, ex-yugoslavos, polacos, bielorrusos y rusos. Como es evidente, todas estas poblaciones no son celtas, ni tienen aportaciones celtas, pero sí son indoeuropeas. Por lo cual, el nexo en común con la tradición europea del Día de los Difuntos que compartimos todos los habitantes del viejo continente, no es el Samhain celta, sino la primitiva tradición de los pueblos esteparios de finales de la Edad de Piedra. En la Hispania romana se festejó la Feralia, donde igualmente los hispanos, ya romanizados, rindieron culto a los familiares ausentes, en rituales perdidos de las noches invernales de aldeas, ciudades y granjas. La Feralia romana consistía en un antiguo festival público ofrecido a los manes, los espíritus de las personas fallecidas. Se realizaba durante el mes de febrero, como bien describió Ovidio en el libro 2 de su Fausti. Esta fiesta ponía a su vez fin a la parentalia, festividad de 9 días en honor a los antepasados muertos. En el tiempo de la Feralia, los ciudadanos romanos eran llamados a llevar ofrendas a las tumbas de sus antepasados caídos, que consistían en al menos un arreglo de coronas, una pizca de grano y un poco de sal, pan empapado en vino y violetas esparcidas. Se permitían ofrendas adicionales, aun cuando según la tradición, los muertos solo se apaciguaban con lo mencionado. Ovidio habla de una época en la que los romanos, en medio de la guerra, descuidaron la Feralia, lo que provocó que los espíritus de los difuntos se levantaran de sus tumbas enfurecidos, aullando y vagando por las calles. Después de este evento, se rindió homenaje a las tumbas, y cesaron las apariciones espantosas. Para indicar el duelo público, los matrimonios de cualquier tipo estaban prohibidos durante la Feralia, y Ovidio instó a las madres,
novias y viudas a que se abstuvieran de encender las antorchas de su boda. Los magistrados dejaron de llevar sus insignias, y se prohibió cualquier culto a los dioses. Esta costumbre se practicó en Hispania bajo dominio romano, y es la única muestra pagana que tenemos demostrable, de culto a los difuntos en la antigüedad. Aun cuando es previsible, que dicha tradición imperial, conviviera, cuando no se fusionara, con tradiciones protocélticas semejantes ya existentes en España. La mezcla de ambos mundos, al que desde el siglo VIII se uniría el cristianismo, dio poco a poco forma a lo que hoy día conocemos como Noche de Difuntos, o Halloween para los más posmodernos. Para los viejos pobladores del Bronce peninsular, el alma de los familiares difuntos vivía en las piedras de las estelas. Sabemos igualmente que los hispanos de la Edad de Piedra, y posiblemente hasta la Edad del Hierro, acudían a los dólmenes para ofrecer respeto a los muertos, los cuales, por cierto, eran enterrados en sus cavidades, siendo los dólmenes realmente cementerios de la Edad de Piedra. Y conocemos que uno de los posibles significados de los menhires era el funerario, representando una vez más el alma de los difuntos caídos. Por tanto, y siempre fantaseando al respecto, es posible que las viejas poblaciones protocélticas de la Hispania del Bronce y Hierro rindieran culto a los antepasados acudiendo a dólmenes, o lugares donde habían levantado estelas o menhires en su honor, ofreciendo libaciones de sangre o vino, incluso, puede que sacrificios de animales en su memoria, siendo después degustados en banquetes celebrados en respeto a los hombres del clan que ya no estaban entre ellos, pero que acudían a la tierra en la noche de los difuntos, durante la festividad de la Feralia, para visitarles y compartir tiempo con ellos. Incluso es posible que astas de ciervos, corzos, cabras o gamos estuvieran presentes en los altares como atributos heroizantes de los fallecidos, o bien honrando al dios de los bosques en su faceta de animal psicopompo entre el mundo de los vivos y de los muertos. Puede que posteriormente, y bajo dominación romana, estos cultos se mezclaran con los romanos, acudiendo igualmente a dólmenes o lugares sagrados en los campos, para ofrecer flores a los muertos, al tiempo que grano, sal, y pan empapado en vino, como decía la costumbre latina. Y que poco a poco, según fue avanzando la romanización, las poblaciones hispanas fueran sustituyendo los dólmenes por cementerios hispano-romanos, o hispano-visigodos, llegando así tras 2000 años, a la noche de difuntos que hoy conocemos, o más bien, que conocieron nuestros abuelos y bisabuelos. Un legado que tristemente hoy estamos perdiendo bajo el desarraigo hacia nuestras costumbres, potenciado por el desarraigo y pérdida de identidad en un mundo globalizado, donde la tradición de nuestros padres y antepasados va dejando paso a la tradición consumista del Halloween americano, en sociedades multiculturales, en las que las culturas nativas son borradas o criminalizadas hasta el olvido. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual, como he intentado explicar, realmente tenemos que desterrar un poco esa creencia de que todas las poblaciones de Europa que intentan encontrar su vinculación o sus raíces paganas en esta fecha, especialmente en Noche de Difuntos, el nexo de unión, digamos, es el Samaín de los celtas, debido a que gran parte de Europa Occidental pues fue poblada por los celtas. Como hemos visto en el vídeo, realmente esto no deja de ser cierto en parte, pero no es cierto en su totalidad, porque gran parte de los europeos celebraban una festividad en honor a los difuntos que no tenía nada que ver con el Samaín, pero que ya lo celebraban en la Europa ancestral, y que realmente el nexo de unión con esta festividad de los difuntos no es tanto la raíz celta como sí la raíz indoeuropea, es decir, poblaciones que no eran celtas, como por ejemplo los polacos con su celebración del Diaczy,
el Día de los Abuelos, el Día de los Difuntos, de los que ya no están entre ellos, los lituanos, los rumanos, poblaciones de Centro Europa, inclusive poblaciones griegas y poblaciones mediterráneas como los romanos, celebraban una festividad en honor a los difuntos. En el caso de los romanos, además, es muy curioso porque una de ellas, celebraban varias, pero una de ellas en concreto se llamaba la Parentalia, que es la fiesta de del parentesco, es decir, es la fiesta en la cual se rendía culto al parentesco que los romanos, los vivos, tenían con los seres del más allá que ya no estaban entre nosotros. Y realmente era una especie de noche de difuntos, no tanto noche de todos los santos. Esto sí que es cierto que es una interpretación católica, pero es una especie de noche de difuntos que, en grosso modo, tenían todas las poblaciones europeas, tuvieran raíces celtas o no tuvieran raíces celtas. Por tanto, hay que desterrar un poco esa creencia popular de que realmente la noche de difuntos forma parte del paganismo. Sí, forma parte del paganismo, pero no tanto por origen celta, sino por un origen más arcaico inclusive, que es el origen de los pueblos indoeuropeos, que es el nexo en común que tienen todos: lituanos, polacos, eslavos, rumanos, griegos, romanos, celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive en el caso de la península ibérica, poblaciones protocélticas indoeuropeas, emparentadas, digamos, si queréis, étnicamente o racialmente con los celtas, pero que aún no eran celtas como tales, porque, ya sabéis, no procedían de la edad del hierro, que es cuando se puede hablar única y exclusivamente de poblaciones célticas. Así que, bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Antes de que lo olvide, y los que entienden, los colegas que entienden sobre todo esto me dicen que lo diga, porque es muy importante, parece ser, yo es que no tengo ni puñetera idea, no olvidéis darle a like y suscribiros, que parece ser que es muy importante para que el algoritmo de YouTube pues recomiende el vídeo y de esta forma pues todo este contexto cultural llegue a mucha más gente y la divulgación en consecuencia pues sea mucho más, se extienda mucho más, digamos, extendamos el mal mucho más. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en otro, hasta la próxima.